Sí. Padre bendito, en estos momentos nos acercamos a tu trono de gracia para honrarte. Aquí somos pocos, pero con el Espíritu Santo para llenar todo aquel que nos está viendo o escuchando, Padre Celestial. Bendícenos, Señor, porque en este momento vamos a sentir la presencia de tu Hijo amado y del Espíritu Santo. Gracias por traernos a este recinto para adorarte y glorificar. Bendícenos, Padre, y queremos que todo aquel que escuche o nos vea sean llenos del Espíritu Santo. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, brother Oscar, por tomar participación el día de hoy. Vamos a estar leyendo hoy la lección número 9 del estudio bíblico de nuestra guía bíblica y a la vez la fecha 27 de octubre, que es la que corresponde hoy, opciones. Ese es el título que le pusieron al tema, opciones. Y tiene un trasfondo, un texto bíblico de Mateo 4, 18, 22 y el trasfondo viene de Mateo 18, 22, pero agregan a Lucas 5, del 1 al 11. La declaración del propósito dice aquí, entender cómo nuestras decisiones pueden darnos forma, las decisiones que tomamos, ¿verdad? Para los que van a ver el video o estudiar o a través de nuestras clases, ¿verdad? Que si les gusta o les agrada, recuerden que son estudios ya preparados, que ya vienen por un doctor, nosotros no los inventamos, nosotros nomás lo llevamos a través de una clase. Libro de Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22, vamos a empezar aquí. Dice, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que echaban redes al mar, porque eran pescadores. Vengan y síganme, les dijo, y les enseñaré a pescar hombres. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en una barca con Zebedeo su padre, reparando sus redes. Jesús los llamó y ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. El versículo clave dice, mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, ven y sígueme y te enseñaré cómo se pesca a los hombres. Mateo 4, 18 al 19. Joe, en inglés, para que los compañeros que lleguen a ver el video. Adelante, Joe. Good morning, God bless. Today is October the 27th, 2024, and today's title is going to be Identity Choices. The focal point of the focal passage will be Matthew 4, 18 through 22. And the purpose of it is to understand how our choices shape our lives. We'll start off by reading Matthew 4, 18, 22. As Jesus walked along the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, throwing fishing nets into the sea, because they were fishermen. Come, follow me, he said, and I will show you how to fish for people. Right away they left their nets and followed him. Continuing on, he saw another set of brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with Zebedee, their father, repairing their nets. Jesus called to them, and immediately they left the boat and their father and followed him. The key verses here are, as Jesus walked along the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, throwing fishing nets into the sea, because they were fishermen. Come, follow me, he said. I will show you how to fish for people. This is the word of the Lord, Matthew 14 through 18. Amen. Muchas gracias, Joe. Qué bueno que hay participación en español y en inglés para que todo aquel que
llegue a hacer search en YouTube el video por el texto bíblico que yo le pongo y el estudio, pueda encontrar, ya sea mexicoamericano o americano, a donde quiera que el mensaje llegue. La intencionalidad es que aparte de aquí de la clase, de esta mesa oval que tenemos, salga a todo el mundo y que todo el mundo pues tenga la oportunidad que nosotros estamos teniendo aquí de tomar un estudio bíblico. Enseguida nos cuenta la historia de un joven. Vamos a agarrar nada más. Este joven acaba de regresar del servicio militar en Afganistán. Dice que fue a pelear y ya estando allá, él dice que inocentemente se enroló al servicio militar por los beneficios que daba, pero que cuando ya regresó, no quería ir para su casa porque decía que traía demasiada carga de allá. Y dice que buscó hablar con un pastor y platicar. Entonces el pastor platica, ¿verdad?, un poco de lo que este hombre tenía en cargas. Que cuando él fue a servir militar, dijo, nunca pensé que tenía que matar seres humanos. Dijo, y después reírme de ellos, de los muertos. Dijo, ahora me miro en el espejo y me da miedo porque no es la misma persona que yo era. Entonces platica, ¿verdad?, que se acercó al pastor a la iglesia en un servicio de la iglesia. Muchas personas vienen a la iglesia. A veces con ese tipo de cargas, ¿me entiendes? Con ese tipo de problemas. Dice que el pastor le dijo que tenía más opciones. El pastor le dice, pues mira, tranquilo, hay más opciones, vamos a ver qué te podemos ayudar. Dice que tenía más opciones a su disposición en el futuro. Hablaron, dice, del perdón, el perdón de Dios, el perdón de uno mismo y el perdón de sus seres queridos, cuando finalmente sintió que podía ser honesto con ellos. Pues este joven no quería ir a su casa, tampoco les iba a contar que había matado gente a quemar ropa, pues porque tenía que matarlos en la guerra, que en realidad eso es como pasar cierto límite en adelante. El ser humano tiene cierto miedo, ¿verdad? Que hasta que no... Él dice que vivía un papel como si fuera entrenado para ello y tenía que hacerlo. Entonces él ahora se miraba y no sabía que podía volver a ser un ser humano normal. Entonces dice, tengo pesadillas todavía, dijo, de muchas de estas cosas. Pero a través del apoyo del pastor y la iglesia, ¿verdad?, él encontró un camino. Dice que el camino fue de que él se decidió ayudar a los niños huérfanos de la guerra en Afganistán. Y encontró, poco a poco, dice, no fue fácil, no fue sencillo, sino encontró el llamado del Señor. Porque dice que él ya se sentía perdido, ella se sentía mal, pero Jesús le llamaba a través de la escritura, a través de la iglesia, a que existía el arrepentimiento que podía. Pero vamos a ir viendo, ¿verdad?, todo lo que sucedió aquí en el estudio, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, dice, cuando Jesús llamó a Simón y a Pedro, a Andrés y a Santiago y a Juan a dejar su vida como pescadores en el mar de Galilea, les ofreció una nueva identidad como pescadores de personas. Ellos podían haber dicho que no, pero decidieron aceptar la identidad de ser discípulos de Jesús. Dice, esta lección hizo que sus vidas cambiaran radicalmente. Hablaba con yo hace rato, Oscar, de el llamado. Cuando Jesús les llama, dice, vengan y síganme, les digo yo no sé si tú puedes ver el verbo en acción. O sea, dice que en el principio era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces cuando Dios decía, el verbo salía y era la acción de Dios. Y eso se le identifica como Jesucristo. Yo lo identifico así, porque ese era el verbo, él era el que hacía, por él fueron hechas todas las cosas, dice la palabra. Y él vio a dos personajes, a Simón y a Pedro, y a Andrés y a Juan. Sígueme. No era una pregunta, era el verbo en acción. Tenías que seguir. Vemos aquí que volvió a encontrar otros dos más y dice que estaban reparando las redes con su padre y que de inmediatamente, ¡fum! O sea, ¿qué era lo que Jesús, como ser humano, tenía un poder todavía sobrenatural sobre la humanidad, sobre la muerte, sobre el clima? Él podía y tenía ese poder. Entonces, si les decía, Job, vente, vamos a pescar hombres, y Job, ¿a dónde? ¿Y a qué hora voy a regresar? No. Cuando Jesús llama, Él es el verbo, es la autoridad de la creación. Dice que aquí ellos
tomaron la acción de seguirlo. No preguntaron, no cuestionaron, nomás dejaron todo. Aquí vamos a ver, y si puedes ver con ¿cómo decir? Con la vida espiritual, vas a darte cuenta que cuando Jesús te está llamando, es de la misma manera que lo hizo con ellos. You know, Dime. each of us are different. Every one Yeah, of us yeah, is yeah. different. Each one of us carries a different Personality, life, a yeah. different way of living. Yeah. Many of us are carrying burdens and many problems that we don't know how to handle. And we try to handle them as human beings. We try to do things on our own as a human being. Ujú. And the big thing about it is that sometimes that load and the thing that people are carrying inside of them is too heavy. It's too much for them. And the thing about it is that it goes deep down inside of a human being. And sometimes human beings they don't know what to do because we're human beings. But when you reach out to God and God speaks to you and God asks you and tells you, come with me and I carry a lighter burden and I will take your yoke and I will take what you're carrying and I will take care of it. Ujú. When you decide to join Jesus Christ, and if you ever join Jesus Christ and his walk through his life, then you're going to find out that only through him will you ever understand how easy things can be through a godly way, the way he teaches things. Yeah. And that's Jesus Christ. Amen. Muchas gracias, Joe. Thank you very much for your opinion. Viene una pregunta, dice, ¿qué identidad has elegido? ¿Qué te identifica como seguidor de Cristo? Son preguntas. ¿Cómo afecta a tus decisiones el hecho de ser seguidor de Jesucristo? ¿En qué medida la decisión de seguir a Jesús ha cambiado tu vida? La mía la cambió al 100% porque yo era un pecador de los peores, no decir de los peores porque el Señor lo sabe. Y cuando todo cambió, cuando yo me arrepentí, pues sinceramente, yo fui como este soldado, o sea, a la iglesia a pedir ayuda, triste y llorando, porque mi corazón se hizo garras. Y yo quería una nueva vida. Y ahí el pastor habló conmigo de las opciones y todo eso. Entonces yo decidí servir a Cristo. No fue fácil la decisión porque el mundo me quería absorber y yo no quería. Ahora con la confirmación del Señor y la libertad que el Señor me da, el mismo Espíritu no me deja pecar. No significa que no sea pecador, soy pecador en este mundo, pero no me deja, me sigue jalando para atrás, vente. Yo digo, Jesús dio la orden a estos discípulos y ellos inmediatamente siguieron al Señor. A mí me habló el Señor y dijo, Samuel, alimenta tu espíritu y te daré el reino de David. Esas fueron sus palabras. Yo, Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Ahora, sumisión a la obediencia, tengo que obedecerlo, ¿sí? No porque no tenga deseos de una mujer, no voy a traer una mujer, no, todo lo contrario, ve por ella, pero ve legítimamente con el temor de Dios, ¿me entiendes? Que es totalmente diferente a lo que yo hacía, si yo hacía lo contrario, ¿verdad? Iba por ellas y hacía lo que quería y luego ya les decía, no me váyanse, pero el Señor, como cambió mi corazón, ahora mi corazón le pertenece a Cristo y es de Cristo, Cristo es el que comanda la vida. El título que sigue aquí, hermano Oscar, dice ahí, ¿quieres ser discípulo? La pregunta, el tema sigue ahí, vamos a leer, dale. La historia del llamado de los discípulos en Mateo 4, 18 al 22 y su compañera en Lucas 5, 1 o 11. Es nada menos que una milagrosa, sin leer más en estos relatos de los que hay la historia básica. Es esta: un extraño caminaba por la orilla y vio a unos hombres pescando. En la versión de Lucas, Jesús enseña a la multitud y luego se dirige a Simón. En el relato de Mateo, se dirige directamente a Simón y a Andrés. Su mensaje fue breve, conciso: venid y seguidme. Y dijo, yo los enseñaré a pescar hombres. Mateo 4:19. No pierdas, sino que afirmó ahora cualquier puede acercarse a otras personas y decirles que necesitan dejar su hogar, su familia, sus amigos, su trabajo, su comodidad, sus familiares, pero probablemente necesitan ser un poco más específicos sobre lo que las personas ganarán y lo que hará.
Pero Simón y Andrés y Santiago y Juan no necesitaban más que la invitación y cambiaron toda su vida para siempre. Sin preguntas, sin discusiones, sin excusas, simplemente fueron sin duda. Jesús debe haber sido carismático y convincente, pero ¿logrará una sola persona renunciar todo lo que conocía y amaba por un ministerio absoluto increíble? En el transcurso de sus viajes junto al trabajo del discípulo se fue concentrando más plenamente, no tendrán un lugar al que llamaban hogar. Estarás en constante movimiento, a menudo a lugares donde la gente puede recibirte, pero también pueden burlarse de ti, ridiculizarte, injuriarte y atacarte. Serán llamados mentirosos, borrachos, apóstoles, los poderes religiosos, militares, políticos. Buscáis desacreditarte, arrastrarte, a golpearte y a condenarte a muerte. ¿Cómo podría alguien esperar conseguir candidatos con una descripción de trabajo como esta? Sin embargo, una vez que tomaron la decisión, los discípulos permanecieron leales a su decisión. Estas decisiones obviamente cambiaron todo para los discípulos, pero ¿alguna vez has considerado el impacto que se tuvo en sus familias y en sus aldeas? Los pescadores no solo proveían a sí mismos, sino a toda la comunidad. Sabemos que Pedro estaba casado y que tenía a su cargo una suegra y que Zebedeo estaba con sus hijos cuando Jesús los llamó. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, Joe, si puedes realmente ayudarme con ¿cómo dice? El entendimiento. Yo hice aquí señalé mis notas, que el llamado fue milagroso. O sea, es algo milagroso, algo que no podemos entender cómo fue el llamado. También dice que la orden fue venid y seguidme. Fíjate, la orden. Y os enseñaré a pescar hombres. No pidió, sino que afirmó. O sea, Jesús le estaba afirmando. Dice, pero probablemente necesitaban ser un poco más específicos sobre qué la persona ganará y lo que hará. O sea, ellos no preguntaron, ¿qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a hacer? No, nada más. Dice que Jesús probablemente ha sido muy carismático, pero yo digo Jesús era muy poderoso. Tenía el poder sobrenatural, de llamar y las cosas se obedecían. Lo vimos en la barca cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. La orden, ordena que yo vaya. Entonces, esa orden, se cumplió porque Pedro caminó sobre el agua. Nadie puede caminar sobre el agua, pero el Señor sí podía, y si daba la orden, el agua respondía como un piso, ¿sí? La tormenta la aplacó, le dio la orden y ¡zum!, se apagó, ¿sí? Aquí vemos que estos discípulos, Dios les dio la orden, no les preguntó si sí o no, qué querían. Entonces también vemos aquí que dice que a Pedro, o sea, tenía familia, tenía suegra, con mayor razón no se fue, porque tenía la suegra en su casa. Pero pensando yo, o sea, ¿cómo hizo la persona para ese cambio tan radical? Porque tuvo que dejar a la esposa, a la suegra y la familia. Y era algo que no puedes entender hoy en tiempos nuestros. Pero ¿qué sucedía y por qué era esto? Porque Jesús utilizaba su poder sobrenatural con el llamamiento. Y hoy en día sigue usando su poder sobrenatural sobre el llamamiento, porque cuando te llama, dice, es irrevocable. Usted puede llamarlo 100 veces el Señor y Él le va a estar llamando. Pero el día que llegues a su presencia y no obedeciste, siento mucho, no te conozco, pártate de aquí. Yo te llamé, y te llamé, y te llamé, y te llamé, y no obedeciste, ¿sí? Jesús espera que al dar la orden, obedezcas, porque es una orden, no es una ver si quieres seguirlo. Aquí estamos viendo eso en acción, lo estamos viendo, ¿verdad? Dice otra pregunta más, vienen más preguntas que respuestas, pero bueno, piensen en esta escena desde el punto de vista de la familia y de los compañeros pescadores. ¿Qué crees que pasaba por sus mentes? ¿Qué tipo de impacto tendría
la partida de estos hombres en su comunidad. ¿Cómo reaccionaría usted si fuera miembro de su familia? Si fuera un hijo mío y se fue al ministerio, pues qué bueno, ¿no? Porque el ministerio ya sabemos que es algo bien digno delante de Dios, pero si tú no conoces a Dios, si tú no te involucras con las cosas de Dios, le vas a decir, hey, te vas a morir de hambre, no vas a tener para comprar un carro y vas a vivir de arrimado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la convicción del ser humano, el que no tiene el conocimiento del reino de los cielos, ¿sí? Pero el que sabe que va a trabajar junto a un rey, que es dueño de todo el universo y que si él quiere da la orden, hazte millonario y te haces millonario porque Dios te abrió los cielos. La palabra dice que le pruebes y que Él te abrirá los cielos. O sea, no dice que no puedes, sí puedes, pero tiene que ser la voluntad del Padre. Y dependiendo para qué vas a usar eso y si Dios te lo va a conceder. Dice otra pregunta más, bueno, el texto que sigue el tema dice, el discipulado entonces. Dice, quitaron las lentes modernas para mirar con claridad el mundo premoderno. Es especialmente importante cuando reflexionamos sobre el discipulado. En los días de Jesús, las aldeas eran comunidades pequeñas, muy unidas, incluso dentro de las ciudades pequeños, dice, enclaves de personas relacionadas formaban hogares con múltiples viviendas. Todos vivían cercas unos de otros, trabajaban juntos, comerciaban juntos, adoraban juntos, aprendían juntos, cocinaban juntos y lavaban juntos. Según los estándares actuales, vivían en un nivel de subsistencia dependiendo de que todos la comunidad trabajara en conjunto para sobrevivir. Una sequía o una enfermedad podría acabar con un número significativo de personas y a menudo las expulsaban de sus tierras natales, pero siempre en grupos. Los miembros del grupo tenían poca o ninguna posibilidad de progresar o de salir de la pobreza de la zona a menos que ingresaran en el sacerdocio, en la jerarquía religiosa. Si te fijas, de esa manera, si un hijo tuyo se quería dedicar al sacerdocio, ahí les iba bien, porque en aquel entonces era obligatorio el diezmo, era obligatorio entregárselo a la iglesia. Pero si no lo entregabas, ¿sí? Era una gran diferencia, sí o sí, yo. Les cortaban el cuello a pedradas porque no te dan tus diezmos. No te iban y te decían, no dices el diezmo. Era una ley, era obligatorio. Ahorita lo único que es obligatorio es darle el diezmo al tío Sam y pagar los impuestos de lo que te quedaste. Y en la iglesia, una ofrendita chiquita, siendo que es todo de Dios. Yo digo, todo es de Dios. Si Dios le dio, usted vive bien, vive cómodo, pues sea generoso también en sus ofrendas, porque pues ¿de qué te sirve? ¿Te vas a llevar todo el dinero que tienes? No, aquí se va a quedar y alguien más lo va a gastar por ti. Hubieras aportado al ministerio, a la obra del reino de los cielos aquí en la tierra, y de seguro será contado porque fue de tu corazón esa ofrenda, ¿sí? Dice, estas pequeñas unidades comunitarias interactuaban y comerciaban entre sí, pero cada uno se convertía en una especie de familia extendida. Cada miembro comprendía que era responsable de todos los demás miembros, ascendían o caigan juntos. Aquí vemos que el cuerpo de Cristo es una misma comunidad, dígalo yo. When Jesus was alive, Yes, he sir. spoke to the apostles and he spoke to the people. And he spoke to them about the power of God, the will of God, the things that were supposed to be done. He changed everything around. He changed everything around that was already law. He changed it all the way around. But at the same time, he said, sell everything you have and give it to the poor. Because apparently back in those days, there was very many poor people. There was a lot of poor people. A lot. A lot of poor people. And the thing was that no one was caring for them. The church wasn't caring for them. The rich weren't caring for them. The government wasn't caring for them. So Jesus came into the picture and said, God will care for you. So take what you got, take whatever. He didn't say give your money to the church. He said give your money to the poor. Give your money to the ones that need poor, the ones that need help. The people that followed Jesus were following him because they were receiving love. They were receiving things that they had never Food, received love, before. good They were wisdom. receiving healing. They were receiving healing of their souls, hearing of their spirits, hearing of their depression, hearing of their Todo. Yeah. every suffering that they have gone through.
he was healing them completely. But he said, give to the poor. Give to the poor. Don't give to yourself. Give to the poor. And it's supposed to And be, this is where churches make a mistake. it's supposed to be the church that want to give into the poor This is one. where people make a mistake. And that they build these huge churches. They build these big churches. Super and they're nice empty, AC. And they're empty. Yep. All this money could have gone to the poor. All Podemos this tener money aquí could have gone 10 to the acampados o 20 ahí viviendo y dándoles de comer. Pero el ministerio dice que en aquella época donde ellos vivían los apóstoles del Señor Jesucristo y la ordenanza dice, no había electricidad, no había plomería, no había libros, ni revistas, internet, teléfono, aire acondicionado, tarjetas de crédito. Tú nómbralo, no había nada de eso. La gente era simple. La gente trabajaba, comía y dormía, trabajaba, comía y dormía. Incluso la ropa, cuando más la das una enjuagadita y sigues usando la misma ropa para ir a la fiesta, te peinabas tantito, ¿eh? No tenía tanta ropa como hoy en día que, o sea, nosotros la humanidad nos hemos vuelto tan vanidosos que hasta los lentes quieren unos nuevos, porque no, somos chiflados. Ese es un recordatorio necesariamente, dice, largo de lo que no había demasiadas tradiciones entretenimientos para llevar la vida de las personas. La vida era básica, simple y sin mucho ocio ni juego, incluso para los niños. Esto no quería decir que dejar todo, dice, atrás era más fácil entonces que ahora, pero había mucho menos cosas en las que ocupar el tiempo. Yo me acuerdo que pues, estaba chiquito de 5 años, ya papá me había hecho un asadoncito. El juguete para mi hijo, tenga un asadoncito chiquito para que fuera a jugar con ellos. Y él decía, estas no me las cortes, aquellas sí. No, me jugábamos carreras bien rapiditos para hacer la siembra. Él halló la manera que... Y luego pues, nos compraba un trompo y nos poníamos a jugar un trompo. Imagínate jugar un trompo. El valero nunca me gustó porque nunca le atinaba. Y luego inventaron el juego ese del burro montado, que la pescadera, que el can-can, que los escondidos, y luego ya nosotros decimos que los bandidos también, y ya empezamos a jugar cosas que no debíamos, pero eso era todo lo que había. Hoy en día todo lo que hay es demasiado complicado y demasiado para la capacidad del ser humano. Y los niños, desgraciadamente, agarran el teléfono como si fuera la tetera. No quieren la tetera, quieren el teléfono. ¿Cómo? Digo yo. ¿Sí me explico? Esta gente no tenía todo eso. Entonces, a nosotros hoy en día, si se nos llama a servir el ministerio, es muy difícil que quieras ir sin paga. Una, porque tienes que viajar. Segunda, porque necesitas, el mundo demanda dinero. No que lo necesites tú, sino para poder mover y comer y todo eso. Uno se muere de hambre si no come. Pero la gente debe de entender, lo que ganan es para sostenerse. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que andan en las calles que no tienen suficiente. No tienen más que para ese día o a veces ni para ese día. Y esa gente son hermanos y hermanos de nosotros. Yeah. Y si no los cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Y Cristo dijo, Jesucristo nos yo me he movido a ellos. Dijo, y en ellos estoy. Y lo que hagas por uno de estos pequeñitos, dijo, lo haces también para mí. Dice, no te olvides eso. No. Dice, no tenemos forma de saber qué se omitió en los relatos de Mateo y Lucas, aunque vemos diferencias en las maneras en que ambos autores recuerdan el incidente. Lo que se pretende claramente es que el llamado al discipulado es un llamado a una vida completamente nueva. Dice, una decisión que cambiaría el curso de la vida de uno. El discipulado es más o menos todo o nada. Jesús traza una línea clara e invita a los seguidores a cruzarla y embarcarse en una aventura totalmente nueva en la vida. Mis queridos hermanos, yo voy a cortar el video aquí. El tema sigue, lo vamos a seguir leyendo, pero el discipulado, de lo que se trata de hoy, es que el llamado de Jesús es irrevocable y está en ti tomar, como dice aquí, ¿verdad?, esa decisión de cruzar la línea y tomar el cambio radical de vida y aprender a servir a Jesucristo, porque no sabemos y este mundo está muy lleno de cosas, pero si te humillas ante el Señor y le pides sabiduría y le dices, Señor, úsame, heme aquí, yo voy, entonces te va a preparar, te va a equipar, te va a dar la paciencia, la tranquilidad, el conocimiento, las horas,
a las que tú debes de ir y estudiar la Escritura, porque Él se va a encargar de revelar información que no tienen todos, nada más la tienes tú. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos en la siguiente clase. Chao.